Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos, un saludo y sabéis que el título es Fundamentos básicos para la vida cristiana. Estamos tratando la lección 15 que habla de la fe hacia Dios. Voy a hacer un corto resumen de lo que se ha dado hasta ahora. Tiene que haber un arrepentimiento de lo que hacemos sin corazón, o sea, lo que hacemos por obligación y no por amor, para permitir que la fe hacia Dios se desarrolle. Si no hacemos las cosas con esa motivación, la fe no se va a desarrollar jamás. Cualquier cosa, cualquier obra apartada de la fe hacia Dios es una obra muerta, ¿verdad? La religiosidad, el hacer las cosas por obligación, todo eso al Señor no le sirve. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Hemos estudiado ya varios puntos. El primero es tener las actitudes mentales correctas, o sea, un buen y un real concepto moral y ético de quién es Dios. En segundo lugar, darse cuenta de que la fe es una sustancia y es una realidad, o sea, es la parte esencial y más importante de la vida cristiana. En tercer lugar, darse cuenta de que la fe es un regalo, es un don de Dios. Y en cuarto lugar, que lo estudiamos la semana pasada, la fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Decíamos que no podemos confiar en nadie que no conocemos. Por eso necesitamos, para tener fe en Dios, para tener la confianza que necesitamos en Dios, tenemos que conocerlo. Y conforme vamos conociéndolo, la fe se va desarrollando. También debemos recordar las experiencias que hemos vivido con el Señor para que esa fe también se fortalezca. Recordar las veces que Dios ha obrado en nuestra ayuda, en nuestras situaciones difíciles, hemos orado y el Señor nos ha contestado. A veces quizás nos olvidamos de eso y eso, recordarlo, nos ayuda a que la fe crezca. Podemos decir que la fe nace del conocimiento de Dios. La fe se desarrolla al profundizar en el carácter y en la esencia de Dios. La fe se fortalece al experimentar la fidelidad de Dios, darnos cuenta de que Dios es fiel. No se puede comparar la fidelidad del hombre con la fidelidad de Dios. Dios permanece siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles. Su palabra es fiel y Él siempre cumple lo que promete. Y por último, la fe nos lleva a una vida de confianza y de obediencia a Dios. Si hay fe, si creemos, obedecemos. Si no creemos, difícilmente vamos a obedecer. Y el cuarto punto, la fe es la respuesta al oír. Dios comunica sus pensamientos por medio de su palabra. Tenemos la palabra de Dios, la Santa Biblia, la palabra predicada, la palabra revelada por el Espíritu Santo que nos capacita para poder seguir la vida cristiana y para poder hacer que la fe crezca. Y las Escrituras nos enseñan que nadie ha visto, nadie ha escuchado, ni nadie se puede imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero decíamos que hay cosas secretas que solo le pertenecen a Dios y hay cosas reveladas por Él que nos ha dejado para que vivamos en obediencia. No nos preocupemos de lo que no entendamos, es lo que está diciendo, sino preocuparnos de lo que ya sabemos y obedezcamos y le obedezcamos en lo que ya sabemos. Lo secreto le pertenece a Dios. Lo revelado es para nosotros y para nuestras generaciones posteriores, o sea, para nuestros hijos. La fe, por tanto, no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las tiene todas, ¿verdad? En nuestro Dios. Y en sexto lugar, la fe viene por experimentar a Dios y experimentar su fidelidad. Nuestra fe, digamos que se enciende cuando escuchamos la palabra de Dios, pero se afirma y se fortalece cuando la ponemos en práctica, cuando vemos actuando a Dios en nuestra vida, cuando vemos la fidelidad de Dios. La fe madura se desarrolla cuando pasamos de la teoría a la práctica, a la experiencia, a tener experiencia con nuestro Dios. La fe, por tanto, no es solamente creer por el oído, es caminar con Dios cada día y descubrir que Él nunca nos falla. Eso se llama fe.
Y esa fe crece cuando pruebas y ves, como decía el salmista David, lo bueno que es el Señor. Ahora, cuanta más fe tenemos hacia Dios, cuantas más experiencias de su fidelidad y cuanto más crece nuestra fe, Dios también nos da dones, dones de sanidades, dones de milagros, los cuales tenemos que aceptar y reconocer que no es cosa nuestra, que nos vienen de parte de Dios, para así aumentar nuestra fe y despertar también, cosa muy importante, la fe de las personas incrédulas. El motivo principal de los milagros precisamente es ese, despertar la fe. Y en Juan capítulo 2, versículo 11, vemos el primero de los milagros de Jesús, que vamos a analizar hoy profundamente. La semana pasada vimos un pequeño avance, pero hoy vamos a profundizar. Dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, escuchar bien, creyeron en él. O sea, a partir del milagro es cuando los discípulos de Jesús empezaron a creer en él. Iban con él un tiempo, bastante tiempo por cierto, pero mientras que Jesús no realizó el primer milagro, los discípulos no terminaron de creer en él. Tenían quizá confianza en él, tenían amistad con él, pero empezaron a creer cuando Jesús hizo el primer milagro. Vemos y vamos a analizar que el primer milagro de Jesús manifiesta su gloria y su poder. El Evangelio de Juan nos presenta los milagros de Jesús. Tú analizas todo el Evangelio y ves la cantidad de milagros que Jesús hizo. No como simples maravillas, sino como señales que apuntan a una verdad mayor. ¿Quién es Él y su gloria manifiesta? ¿Estáis entendiendo? Los milagros siempre enfocan a Cristo, a su poder, a su autoridad y sobre todo a su gloria. El primer milagro registrado precisamente no ocurrió en un palacio, ni en un templo, ni en un lugar espectacular, sino en una boda humilde en Caná de Galilea. Allí Jesús transformó el agua en vino. Este milagro parece sencillo, pero encierra profundas enseñanzas. Fue el principio de las señales de Jesús, el inicio de la revelación de su poder y de su gloria, y el motivo por el cual sus discípulos afirmaron su fe en él. En segundo lugar, vemos el escenario del milagro, un lugar común y sencillo. Jesús eligió una boda en un pequeño pueblo. No se trataba de un milagro, digamos, de urgencia, ¿verdad? Era como sanar a un enfermo, resucitar a un muerto, que después él lo hizo, sino de suplir una necesidad cotidiana. Se había acabado el vino en la boda. De esto aprendemos que Jesús se interesa por nuestras necesidades, incluso más sencillas. A veces pensamos que Dios no se preocupa de este tema y por eso no le oro al Señor por este tema, por esta situación, porque es una cosa sencilla. Pero Dios, nuestro Dios, se preocupa también de las cosas sencillas. No solo se ocupa de lo grande, también de lo pequeño, ¿verdad? Un ejemplo, podríamos poner una familia que ora para que las cuentas le cuadren, que sería bueno que la familia oraran por poder llegar a final de mes. Entonces, o un joven que pide dirección cuando va a examinarse en la universidad, en el instituto o en el colegio. A simple vista podría parecer algo insignificante, ¿verdad? Pero Jesús también se ocupa de cada detalle pequeño, por muy pequeño que sea. ¿Estáis entendiendo? En tercer lugar, el propósito del milagro. ¿Cuál era el propósito del milagro? Manifestar su gloria. El vino nuevo no fue solo para resolver un problema, digamos, logístico. No quedaba vino y podía haber problemas en la boda. No se trata de resolver un problema de logística, sino para mostrar la gloria de Cristo. Cada señal, cada milagro apunta a su identidad como el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como Dios, ¿verdad? Aquí aprendemos que lo importante no es el milagro en sí, sino lo que el milagro revela de Cristo. O sea, revela la identidad de Cristo como el Hijo, repito, la segunda persona de la Trinidad, y por tanto revela su identidad como Dios.
Para aquellos que niegan la divinidad de Dios, esto es una enseñanza y una lección. Por ejemplo, un letrero, una señal en la carretera, no es el destino, sino la señal que te indica hacia dónde debes ir, si quieres llegar al destino, ¿verdad? Así los milagros no son el fin, son la señal que apunta siempre a Jesús. En cuarto lugar tenemos el resultado del milagro, la fe en los discípulos, la fe que tenemos todos aquellos que estamos viviendo el discipulado de Cristo, todos aquellos que estamos experimentando y aprendiendo de la palabra de Dios, como estamos haciendo en la escuela bíblica. Dice el versículo, y sus discípulos creyeron en él. La fe no crece con teorías, sino al experimentar la fidelidad y el poder de Cristo. La fe no se estudia en un libro. La fe no se aprende porque yo te diga que tienes que tener fe. La fe se experimenta cuando confías plenamente en el poder y en la fidelidad de Cristo porque la has experimentado. Nuestra fe también crece cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida. Cada respuesta a una oración, cada provisión en una necesidad, cada palabra que se ha cumplido, que nos ha dado Dios a través de su Espíritu Santo, nos afirma en que Jesús es digno de confianza. Como resumen, decir que el primer milagro de Jesús en Caná nos enseña tres cosas muy importantes. Primero, que Jesús se interesa en los detalles más sencillos de nuestra vida. Segundo lugar, todo milagro tiene un propósito mayor, revelar el poder y la gloria de Cristo. Y tercero, el resultado siempre debe ser el fortalecimiento de nuestra fe. Cuando enfrentemos una necesidad grande o pequeña, recordemos que Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, lo que hizo hace 2000 años o 4000 años o 3000 años, Dios sigue haciéndolo y lo va a seguir haciendo porque su palabra, el cielo y la tierra, dice la Biblia, pasarán, pero su palabra sigue siendo fiel, es eterna. Él convirtió el agua en vino, es un milagro. Él convierte lo común en extraordinario. Lo imposible lo convierte en posible. Y a través de cada experiencia milagrosa quiere llevarnos a confiar más y más en Él. La fe no es una actitud mental hacia los problemas. Hay una tendencia por ahí, cree positivamente y el problema se va. Eso no es fe. La fe es la misma naturaleza de Dios. Dios creó el universo por fe, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versos 20 y 21 dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios le prometió ser padre de multitudes, sino que se fortaleció en fe, aunque ya eran muy mayores y Sara estéril para concebir, pero le dio gloria a Dios y estaba plenamente convencido de que era también poderoso para cumplir, incluso en esa circunstancia, lo que le había prometido. ¿Verdad? Eso es fe, por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Muchas veces confundimos la fe con una actitud positiva ante los problemas, que también hay que tenerla, pero no, hay algo más profundo detrás. ¿Tengo que ser optimista? Sí. ¿Tener buena actitud ante los problemas y mantenernos tranquilos? Sí. Pero repito, hay algo mucho más profundo. La fe no es una actitud mental, no es un pensamiento positivo, no es un sentimiento pasajero, no es una emoción. La fe es la naturaleza misma de Dios manifestándose en nuestra vida. ¿Amén? ¿Lo entendéis? Cuando entendemos esto, dejamos de depender de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Dejamos de depender de las circunstancias y comenzamos a depender de la fidelidad y del poder de Dios, que son infinitos, o sea, que no tienen límite y que son inmutables, que nunca cambian. El hombre cambia de pensar, cambia de parecer, cambia de actitud, pero Dios no, Dios sigue siendo el mismo siempre. Por eso la fe no depende de lo que vemos. Ya lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice, porque por fe andamos, vivimos, quiere decir, y no por vista.
Cuando caminamos por fe, no nos dejamos guiar por lo que vemos en el mundo, por la actualidad del mundo, por las circunstancias que estamos viendo, por cierto, muy difíciles, con tanta guerra, tanto problema, tanta situación, tanto conflicto. Pero cuando caminamos en fe, ni los problemas nos deberían afectar. Debemos interceder, debemos orar por todas estas calamidades que están ocurriendo, que a veces te pones y te dan ganas de llorar y no parar, de ver tantas injusticias. Pero nuestra fe tiene que estar mantenida en el Señor. Los problemas no son problemas si los ponemos en las manos de Dios. Yo cada mañana oro y le digo, tú eres príncipe de paz. Tú eres el único que puede parar todos estos conflictos y todas estas guerras. Actúa, levanta tu mano. Él hace así y se acaba todo. Él hace así y los gobernantes, todos estos políticos sanguinarios, con ansias de poder, con ansias de sangre, desaparecen. Pero quizá necesitamos, porque está escrito, en la Biblia está escrito que todas estas señales son precedentes, son antes de la venida de Jesús. Todo lo que está ocurriendo está anunciado en las Sagradas Escrituras para que nosotros sigamos confiando en el Señor. Por eso la verdadera fe confía en lo que Dios es, no en lo que sentimos ni en las circunstancias que puedan aparentar. Imaginemos a un niño caminando hacia su padre confiando plenamente en que lo va a sostener, aunque al lado haya un precipicio. La seguridad del niño no depende de lo que ve, el precipicio, sino del amor y de la fidelidad de quien lo sostiene, que es su padre. Pues lo mismo hace Dios con nosotros. Vemos la situación que es como un precipicio, que la humanidad va hacia un precipicio, pero nosotros confiamos en aquel que nos sostiene, que nos coge de la mano y me dice, no temas, yo estoy contigo y estaré siempre. Así es la fe, es seguridad en Dios mismo, no en nuestra capacidad, no en nuestra impresión, no en nuestras emociones, no en lo que sintamos, sino en lo que Dios es. Y Dios sigue siendo fiel. La fe es la naturaleza misma de Dios. Dios es fiel, es poderoso, es constante. La fe no es algo que nosotros inventamos, es la gloriosa manifestación de su carácter en nosotros y es un regalo que Él nos ha hecho. En Hebreos capítulo 11, verso 1, que todos conocemos, la definición de la fe, pero que muchos no comprenden o no entienden, es pues la fe la certeza, la seguridad, la garantía de lo que esperamos en Él, de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. Y la convicción, estar convencido de lo que no se ve. Lo que no se ve es más grande, es más importante que lo que vemos. Yo lo comparo a un iceberg. ¿Sabéis lo que es un iceberg, verdad? Lo que chocó el Titanic. Lo que se ve es una milésima parte de la realidad de la grandeza de lo que no se ve. Pues así ocurre con lo que vemos y lo espiritual, lo material de lo espiritual. Es mucho más grande el tema espiritual que el tema material y físico. La fe toma la fidelidad de Dios como un hecho, no como una posibilidad. Dios posiblemente no, es un hecho, es una realidad. Y tenemos que verlo así. El ejemplo que tenemos en Abraham, él no dudó jamás de la promesa de Dios a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Sara. Es que a veces se lengua la traba, se complica la lengua. Su fe no era un esfuerzo mental, era la confianza en la naturaleza misma de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa fe? En primer lugar, obedeciendo, aunque no entendamos lo que Dios nos manda. La fe debe actuar antes de ver la solución. Muchos creen cuando ya han visto la solución, pero la fe no es eso, la fe actúa antes de ver la solución. Ejemplo, Noé construyó el arca sin haber visto la lluvia. Él no había visto nunca llover, no sabía lo que era llover, pero él construyó el arca. La fe no espera ni necesita pruebas, se pone en acción. Dios lo dice, yo lo creo.
haz un arca. ¿Para qué? Porque va a llover. ¿Y qué es llover? Que yo no he visto nunca llover. Noé no discutió con Dios, nada más que construyó el arca. Y eso es fe. En segundo lugar, esperando con confianza. La fe sabe que Dios cumple su palabra. Eso es esperanza, saber que Dios cumple su palabra. Por ejemplo, un agricultor que planta y sabe que la lluvia y el sol harán crecer la semilla. Él la planta, no la ve crecer en ese momento, pero tiene la fe de que en el poder que hay dentro de la semilla y en el sol que la va a hacer que germine. Y en tercer lugar, glorificando a Dios en medio de la prueba, en vez de quejarnos, que a veces es lo que hacemos. En vez de darle gloria a Dios, glorificar a Dios, alabar a Dios, como hacían Pablo y Silas en la cárcel cuando estaban atados al cepo, haciéndole sangre, heridas, todo lleno de ratas, de suciedad. Y dice que cantaban himnos, y no lo hacían a voz bajita, dice que todos los presos de la cárcel lo oían. Alabar a Dios, glorificar a Dios en medio de la prueba. Cuando confiamos en Dios, incluso en medio de la dificultad, nuestra fe refleja la naturaleza y el testimonio de su poder. No permitas, esto es un consejo, una aplicación práctica, no permitas que tus emociones, tus sensaciones, tus problemas o tu entendimiento humano limiten tu fe. La fe no es una actitud, recuerda, positiva, es confiar en Dios como Él es. Ahora yo pregunto, ¿estamos confiando en nuestras fuerzas o estamos confiando en la fidelidad de Dios? A mí me gustaría que hiciéramos un acto correcto y concreto ya. Si no estamos funcionando como estoy explicando, como la palabra de Dios enseña, deberíamos hacer un alto en el camino. Orar, obedecer y creer en la promesa de Dios. Pero de verdad, pararnos, encerrarnos en nuestra habitación, a solas con nuestro Dios, orar y lo que el Señor nos diga, obedecer y creer en lo que Él nos promete. Pero de verdad, un acto de fe auténtico. Aunque no veamos el resultado ya, inmediatamente, esa es la fe que cambia las vidas. Orar, obedecer y esperar en el Señor. Y a su tiempo Él obra siempre, porque Él prueba nuestra fe. Que para Él nuestra fe es más preciosa, tiene mayor valor que el oro, que es el metal más caro que existe, ¿verdad? Pero para que ese oro sea puro, tiene que pasar por la prueba, por el crisol, por el fuego, para ser purificado y que desaparezca toda inmundicia. Por lo mismo, Dios nos prueba a nosotros como el oro, para que lo que salga de nosotros sea de gran precio, de gran valor. Y luego Dios va a ensalzar esa fe cuando regrese Jesucristo. Dice la Biblia que Dios nos alabará. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Os paráis a pensar lo que significa que Dios mismo alabará nuestra fe? Pero para eso tiene que ser probada y no quejarnos tanto. Hoy tenemos un desafío y es entender que la fe es la naturaleza de Dios mismo trabajando en nosotros. Ese es el desafío que tiene la Iglesia de Jesucristo hoy. No se trata de nuestra mente, no se trata de nuestra fuerza, se trata de permitir que la fidelidad, el poder, la sabiduría de Dios se manifiesten en nuestra vida. No ponernos nosotros delante, quitarnos de en medio y dejar que Dios actúe. Confiemos en su poder, en su autoridad, en su naturaleza misma, en la misma fe que Él tiene, la fe de Dios. Abraham se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. Esa es la fe que necesitamos, una fe que actúa, espera y confía en el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios sin depender de las circunstancias. Nuestra fe no depende, por tanto, de lo que vemos, sino de lo que Dios es.
Nuestra fe, repito, es su naturaleza manifestándose en nuestra vida. La naturaleza de Dios es fe, ¿verdad? Porque Dios es un ejemplo de fe. En Hebreos capítulo 11, verso 3, dice el autor de Hebreos, por la fe de Dios, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso demuestra la fe de Dios. Hablaba y las cosas iban creándose. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es tener fe, ¿verdad? La fe de Dios. Y nosotros como sus hijos tenemos que tener los mismos genes, la misma clase de fe que tiene Él. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino de cosas que no se veían, que no existían. Dios es un Dios de fe. Creó el universo por fe. La persona nacida de nuevo, o sea, la persona regenerada por el Espíritu Santo, ha recibido el potencial de la naturaleza misma de Dios. Tenemos el mismo potencial, si han nacido de nuevo, tenemos el mismo potencial de Dios. La naturaleza antigua que teníamos y de todo ser humano es dominada por fuerzas negativas, como el temor, la duda, la confusión, la mentira, el error. Nuestra naturaleza vieja estaba dominada por estas fuerzas negativas, pero la naturaleza nueva es la naturaleza misma de Dios, que pone orden y es creadora. ¿Estáis entendiendo? Génesis capítulo 1, verso 2 dice, y la tierra estaba en desorden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo trae orden en medio del caos. El Espíritu Santo trae vida donde hay muerte. El Espíritu Santo sana donde hay enfermedad. El Espíritu Santo trae prosperidad donde hay pobreza. Trae verdad donde hay mentira y hay engaño y error. Y trae justicia del pecado. Dios es amor, es misericordia, pero también es justicia. Y no dará por inocente al culpable, a menos que se arrepienta. La fe es la expresión de nuestra nueva naturaleza. La fe hacia Dios es un estilo de vida del verdadero discípulo de Jesús. En Romanos capítulo 1, verso 17, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo nos enseña algo fundamental. La justicia de Dios no es algo que podamos ganar por obras, por pensamientos o por esfuerzos nuestros humanos. No depende de nuestra capacidad, sino de la obra de Cristo y de la fe que le ponemos en Él. Es la consecuencia de la obra que Jesús hizo y nuestra fe en creer lo que Cristo hizo. La fe es como abrir la puerta de nuestro corazón para que la justicia de Dios entre y nos transforme. La justicia de Dios, por tanto, no depende de lo que tú sepas, creas o imagines que sabes. Viene por el poder de la obra de Cristo. La justicia de Dios se revela también para fe. Hemos dicho que por fe y para fe. La justicia que recibimos nos impulsa a vivir confiando en Dios. O sea, es una necesidad, es una obligación confiar en Dios porque hemos sido justos. No solo nos salva, sino que nos da una vida nueva guiada por la fe en Él. Y nos impulsa también, nos obliga a vivir en santidad. Si tienes fe de verdad, tú vives en santidad. Aunque tengas tropiezos, aunque de vez en cuando te equivoques, tengas algún mal día y peques de una manera improvisada, una manera puntual, pero tenemos a Jesucristo como nuestro abogado defensor, que está sentado a la diestra del juez, de los jueces, y está
haciendo de nuestro abogado defensor. Qué mejor abogado, ¿verdad? Y entonces él dice, yo pagué el precio, se ha arrepentido y yo pagué el precio por ese pecado. Y entonces se restaura la comunión con Dios. Repito, como he repetido 1000 veces, no es lo mismo pecar que vivir en pecado. La vida de pecado consciente es la que arruina nuestra vida, arruina nuestro presente y arruinará nuestro futuro. Y muy probablemente la eternidad, si no nos arrepentimos antes que el Señor venga o nos llame a su presencia, que no sabemos cuándo será. Hoy estás lleno de vida. Mañana tienes un despiste en la autovía, te estrellas y ya está. Y un día tienes vida y otro día estás en la tumba. Por eso debemos vivir con las maletas hechas, como yo suelo decir. Por eso el justo dice y añade y termina el versículo, mas el justo por la fe vivirá. La vida verdadera, la vida que le agrada a Dios, no se basa en que hagamos cosas buenas, sino en confiar plenamente en Él y como consecuencia hacemos cosas buenas. Así como Abraham fue declarado justo por creer en Dios, nosotros también vivimos en justicia. Hemos sido declarados justos cuando nuestra fe descansa en el Señor y no en nuestras fuerzas. Por eso te aconsejo, no confíes en tus obras ni en tu esfuerzo. Cree en Jesús y deja que la justicia de Dios transforme tu vida. La justicia de Dios nos transforma. Cuando hablamos de la justicia de Dios no hablamos de una idea abstracta ni de un concepto lejano. Hablamos de una realidad viva y activa que se manifiesta gloriosamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esa justicia no solo nos justifica ante Dios, nos declara inocentes, sino que también nos transforma en algo nuevo, en una nueva criatura. El apóstol Pablo aquí no nos está hablando simplemente de un acto legal o de un papel que se ha firmado en el cielo, no. Está hablando de una obra poderosa que el Evangelio hace en nosotros. Cuando el pecador, perdido, muerto en delitos y pecados como todos estábamos, escucha el Evangelio y cree en Cristo, entonces la justicia de Dios lo envuelve, lo cubre y lo transforma desde dentro hacia afuera. Eso es lo que hace la justicia de Dios cuando nos arrepentimos y confesamos a Cristo. ¿Por qué ocurre esto? Porque no es nuestra justicia, no es nuestra justicia humana, es la justicia perfecta de Cristo, atribuida a nosotros y dada por su gracia. Y esa justicia no nos deja igual que antes, nos cambia nuestra forma, no nos deja en nuestra miseria, no nos deja en nuestro pecado, no nos deja en nuestro orgullo. Nos humilla, nos quebranta, nos limpia, nos levanta como una nueva criatura. O sea, nos transforma. Hay una metamorfosis, una transformación total de lo que antes éramos. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, la condición indispensable es estar en Cristo, estar unidos a Cristo, estar en obediencia a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo aquel que realmente le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, la vieja vida egoísta en la que vivíamos y de pecado ha terminado y ha comenzado una nueva vida. La nueva vida limpios, justificados y libres de la atadura del pecado. Y entonces comenzamos a vivir la verdadera vida, la vida eterna que Jesús nos promete en Juan 10:10. Él ha venido para darnos esa vida, Él vino a la tierra para darnos vida eterna. La justicia de Dios no solo nos declara justos, sino que produce justicia en nosotros. En otras palabras, nos obliga a ser justos, a actuar siempre en justicia. Nos lleva a odiar el pecado que antes amábamos. Nos lleva a amar la santidad que antes despreciábamos. Nos da una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo propósito.
¿Cuál es ese propósito? Vivir para la gloria de Dios. Que nuestra vida, nuestros actos, nuestra forma de comportarnos, nuestro testimonio, siempre glorifique a Dios. No hay evangelio verdadero, no hay evangelio si no hay una transformación. Si el evangelio no te ha cambiado, estás viviendo una religión, estás actuando en obras muertas. No hay fe verdadera si no hay fruto. El fruto de la fe tenemos que verlo los demás, demostrando la fe que tenemos cuando atravesamos pruebas, no quejarnos tanto, abandonar la crítica, por favor. La crítica hay que dejarla, nos perjudica, nos demuestra que no hemos sido transformados por Dios. La crítica tiene que desaparecer. Alguien dijo, y es una verdad, yo la creo, que la crítica es la carcoma de la Iglesia. Lo que hace que los cimientos de la Iglesia se vengan abajo y que la Iglesia no avance, no crezca. La crítica es como la lepra. La lepra de Miriam, la hermana de Aarón, hizo que el pueblo estuviera una semana sin avanzar. Eso tiene una enseñanza espiritual tremenda, que cuando hay crítica en la Iglesia no avanza, se estanca. Huyamos de la crítica. Cuando alguien te venga con algún chisme, vete a tu casa, que yo no quiero saber nada. Si tienes un problema con alguien, soluciónalo, ora. Busca una solución si tienes algo contra alguien y arréglalo, pero no vayas contándolo a los demás o hablando mal del hermano o de la hermana o que este me ha hecho y el otro me hizo. Eso destruye la Iglesia. Y no sé cuántas veces he predicado sobre este tema, pero sigue habiendo crítica, sigue habiendo murmuración, queja. Parecemos el pueblo de Israel en el desierto. Quejándonos siempre por todo. Recordemos que Dios los alimentaba, los calzaba. Cuando querían carne porque estaban hartos del maná, se quejaron también por el maná. Les mandó carne, hizo correr un viento que le trajo perdices, codornices, y dice que le salía la carne hasta por las orejas de tanto comer carne. ¿Queréis carne? Tomad carne, ahí tenéis. Pero seguían quejándose. Yo creo que es un reflejo de la Iglesia contemporánea. Seguimos con la queja. Y repito, mientras que la queja, la murmuración no salga de la Iglesia no avanza. Dios no puede mandar gente nueva, nuevas criaturas en Cristo, recién nacidos, para que podamos enseñarles cómo tiene que convivir la Iglesia. No puede mandar gente a una Iglesia donde hay crítica contra los pastores, hay crítica contra los hermanos. Dios no puede mandar gente ahí, por eso la Iglesia se estanca y no crece. Hay un problema real hoy en día con la crítica. Y a mí me gustaría que desapareciera por completo. El chisme, la murmuración, todo eso, Dios lo abomina. Le dan náuseas. Por eso no hay evangelio si no hay una transformación real. No hay fe verdadera si no hay frutos. No hay justificación si no hay santidad. Porque la justicia de Dios, cuando llega a la vida de la gente, no deja nada igual. Es como un fuego que purifica. Es como la luz que ilumina las tinieblas. Es como una semilla que da fruto, pero a su tiempo. Por eso no debemos poner la confianza en nuestras obras, ni en nuestra religión, que a veces practicamos la religión evangélica, ni en nuestras emociones, ni en nuestra manera de pensar. Debemos ponerla solo en Cristo, que es el justo con mayúscula, el que vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos. Al confiar en Él, veremos cómo esa justicia divina comienza a obrar en nosotros. Y día tras día iremos, si practicamos
la justicia divina. Si la justicia divina comienza a obrar en nosotros, iremos de gloria en gloria, hasta que seamos transformados a la imagen misma del Hijo, a la imagen de Jesucristo. Cada día debes recordar, vivir por fe es vivir confiando en la fidelidad de Dios, sin depender de lo que vemos o lo que sentimos. Amén. Bien, pues la lección 15 la hemos terminado, la fe hacia Dios. Me gustaría hacer un resumen para tener una aplicación final, y esto sería bueno que tomarais nota. Los alumnos tienen que traer bolígrafo y papel. Primero, el arrepentimiento de obras muertas es necesario para que la fe hacia Dios se desarrolle. En segundo lugar, sin fe es imposible, no hay posibilidad de agradar a Dios. No es que pueda haber ahí no hay posibilidad si no tienes fe de agradar a Dios, es imposible agradar a Dios. La fe es creer que lo que Dios ha dicho va a ocurrir. La fe lleva consigo el confiar en Dios más allá de lo que confiamos en nadie, incluso en nosotros mismos. La fe hacia Dios debería ser el estilo de vida del verdadero discípulo de Jesús. La fe proviene de Dios. Cuando nos convertimos, Él deposita una semilla de fe en cada uno de nosotros. Por eso es un regalo. La fe es un regalo. Y la salvación que se recibe por fe también es un regalo. La fe crece a medida que aumenta nuestro conocimiento de Dios. Cuanto más cerca estás de una persona, cuanto más hablas, cuanto más intimidad tienes con una persona, más crees en esa persona, ¿verdad? Si no conoces a una persona, no puedes creer en una persona, en esa persona. Con Dios ocurre lo mismo. Cuanto más confianza, cuanto más intimidad, cuanto más cerca estás de Dios, más aumentará tu fe. Por eso la fe crece a medida que aumenta nuestro conocimiento de Él. Y el conocimiento crece con nuestra relación íntima con Dios cada día. Y termino con unas preguntas que deberíamos hacernos. ¿Por qué algo que está desprovisto de fe es una obra muerta? ¿Estamos haciendo algo que está desprovisto de fe hacia Dios? ¿Y qué vamos a hacer sobre ello? Estos son análisis que debemos hacernos. Sería bueno que lo memorizáis o toméis nota. O mañana cuando lo suba al grupo, estudiarlo, profundizar en estas preguntas. ¿Estamos haciendo algo que lo estamos haciendo por obligación, no por fe, hacia Dios? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar? ¿Podemos reclamar tener fe sin las acciones para apoyarla? ¿Quién es el autor y el consumador de nuestra fe? ¿Qué significa por fe andamos y no por vista? Son preguntas. Y por último, ¿cómo deberíamos demostrar nuestra fe? O sea, porque no es decirlo, es poniéndola en práctica. Si tú dices que crees, no hace falta que veas para creer lo que Dios dice. Si tú crees de verdad, no tendrás miedo al precipicio, porque estamos sujetos a la mano de nuestro Padre Celestial, que nos cuida, nos protege. La fe mira, no el abismo, sino la mano protectora de aquel que nos protege, nos cuida y nos ama de verdad. Amén. Bien, pues la semana que viene comenzaremos con la lección 16. Que Dios les bendiga.